El 3 de enero, con la caída de Maduro, se destrabó parte del entramado político en Venezuela, aunque todavía está el vestigio de lo que queda del madurismo. Hay una enorme expectativa por un siguiente paso: elecciones que permitan el retorno a la democracia. En Ángulo vamos a hablar de esta ruta, que se completaría con elecciones presidenciales en menos de 24 meses. Según la encuesta Gold Glove Consulting, publicada por el medio británico Financial Times, María Corina Machado obtendría una victoria aplastante en una nueva votación en el caso de darse, con un 67% de apoyo frente al 25% obtenido por Delcy Rodríguez en el caso de que se presentara. El diario ha reportado que este era un primer estudio que se hacía en calle luego del 3 de enero. La encuesta se realizó del 24 al 30 de enero mediante entrevistas presenciales a una muestra geográfica y políticamente representativa de venezolanos con un margen de error del 3.1%. María Corina Machado sigue representando el liderazgo capaz de impulsar un cambio en Venezuela, por lo que si participa en unas elecciones libres y justas, también competitivas, sin duda ganaría por un amplio margen según este estudio. Ha habido algunas reacciones, por ejemplo, el presidente ilegítimo de la Asamblea de Venezuela, Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, quien dijo que sí había o se iba a dar la posibilidad de elecciones. Bueno, él ha descartado la realización de elecciones presidenciales en lo inmediato. En una entrevista concedida a Newsmax, Rodríguez planteó como prioridad un proceso previo de estabilización política, de acuerdos con la oposición, dice él, en consonancia con Estados Unidos. De esta manera lo expresaba. So there won't be another presidential election for 5 more years. Lo único que te podría decir. The only thing I could say is that there will not be an election in this immediate period of time where the stabilization has to be achieved. If we reach an agreement with all sectors of the opposition, where a timetable for elections can be reached, where everybody agrees with, then promoting stabilization and promoting coexistence and peace, elections will happen. Y seguimos presentando otras opciones en los comicios del 28 de julio del 2024. Recordemos, ahí pues hubo una victoria, se manifestó que la celebración de unas elecciones pues podría darse, dicen algunos, pero otros dicen hay que empezar o reconocer lo que ya se manifestó. Por ejemplo, Leopoldo López se ha referido con esto, nos lo ha dicho frente a nuestros micrófonos, advirtió que debe haber respeto por los resultados electorales que en su momento dieron como ganadores a las fuerzas democráticas por amplio margen sobre el régimen de Maduro, lo sucedido en el 2024. Venezuela está hoy mucho mejor de lo que estaba el 2 de enero. Hoy está claro que hay una transición en Venezuela, hay una transición que ha comenzado en el terreno económico. Claramente hay una coordinación con los Estados Unidos, y lo que nosotros aspiramos, la inmensa mayoría de los venezolanos, es que también se dé la transición en lo político hacia la democracia. ¿Cuándo? Nosotros no podemos decir en estos momentos cuándo. Hay que tener una cantidad de condiciones para que eso se pueda dar, y que se pueda dar con la voluntad de todos los venezolanos, respetando lo que fue la elección del año 24, pero entendiendo que tiene que ser la gente la que le dé sentido y contenido democrático a este proceso de transición. Y te digo, y esto estoy seguro que lo digo en nombre de la inmensa mayoría de venezolanos, estamos optimistas. Venezuela va a estar destinada a ser un país democrático, próspero, integrado con los Estados Unidos, integrado con el hemisferio. Estamos agradecidos de lo que ha sido el compromiso que tuvo la administración del presidente Trump hacia Venezuela, y estamos convencidos también que vamos a llevar todo este proceso hacia una democracia. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel en Ángulo el día de hoy en Chile. Le doy la bienvenida a Jesús Castellanos, analista y consultor electoral venezolano. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Jesús. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto también saludar y dar la bienvenida a Kelvin Gerardo Zambrano. Él es abogado constitucionalista, director de la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia en Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio.
Y también un gusto tener y contar con su visión, su análisis. Alejandro Martínez, él es politólogo, vicepresidente de Diálogo Ciudadano. Gracias por estar con nosotros, Alejandro, bienvenido. Gracias, un placer. Gracias a los tres por participar. Una ronda rápida a manera de introducción para empezar aquí a ángulo con mis panelistas. Empiezo con Jesús, luego le doy la palabra a Kelby y termino con la apreciación de Alejandro. ¿Qué tan realista es hablar en este momento de una ruta hacia la democracia basada en unos comicios? Empiezo con usted, Jesús, adelante. Bueno, para ser corto, en este momento nosotros todavía, a diferencia de lo que planteaba Leopoldo López, creo que hemos entrado en un proceso de transición en Venezuela. Todavía estamos bajo un esquema autoritario en manos de Delcy Rodríguez. Las condiciones ciertamente son complejas para efectos de establecer un proceso electoral en Venezuela. Especialmente porque la administración electoral pues sigue estando subordinada al régimen de Maduro y ahora de Delcy Rodríguez. Para hacer un proceso electoral que efectivamente tuviese un mínimo de condiciones, por ejemplo, como hubo en 2024, sería necesario pues la designación de un nuevo órgano electoral, además de, por supuesto, generar garantías desde el punto de vista de sufragio activo, lo que tiene que ver con electores, y sufragio pasivo, las fuerzas políticas, candidatos y partidos. Kelby. Sí, bueno, yo coincido con Jesús y creo que es importante aclarar que para poder hablar de un proceso electoral se tienen que dar unos supuestos fundamentales. No es posible que el ejercicio del voto y a ser elegido se puedan efectuar en las condiciones en las que actualmente existen en Venezuela. Esto implica que es necesario que exista un clima en el que los derechos humanos sean respetados y garantizados, y particularmente que el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la libertad de expresión y opinión, a la libertad de asociación, sean garantizados previo al proceso electoral, porque de lo contrario no podría ser un proceso electoral genuino. Entonces, hablar de elecciones en estas condiciones, sin que se evidencien por parte de quienes controlan el poder una intención de hacer, por ejemplo, reformas a nivel legal que garanticen al menos la libertad de expresión antes del proceso electoral y durante el proceso electoral, creo que estaríamos hablando de un hecho que nos llevaría a un nuevo proceso electoral que podría estar viciado de nulidad. Alejandro, justamente eso es lo que se quiere evitar, un proceso electoral que pueda estar viciado como lo que se ha visto en los últimos años, décadas, por decirlo menos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, que estamos en una situación muy particular. Han comenzado digamos, a aparecer en el horizonte elementos que claramente te dicen que se está posibilitando una transición, pero una transición es un proceso largo y complejo. Entonces, que se, digamos, culmina o se puede decir que hemos tenido realmente una transición cuando se da digamos, cuando existe una nueva autoridad que bajo unos parámetros democráticos ejerce el poder. Entonces, para llegar a ello es, digamos, necesario una elección, pero esa elección tiene que darse efectivamente, como han dicho nuestros compañeros, en un escenario distinto. Entonces hay que crear las condiciones. Pero las condiciones se pueden ir creando desde ya, realmente. Es decir, eso no quiere decir, no puede haber una elección dentro de 3 días, pero probablemente es muy conveniente empezar a ponerle fecha, no digamos a la elección, sino a todo el cronograma electoral previo, porque estamos en una situación muy particular. Hay que determinar cuál es el tipo de elección que necesitamos. No, probablemente no sea una elección presidencial, sino una elección general. Eso requiere un consenso político. Hay una elección, tiene que contemplar los derechos efectivos de quienes estamos en el extranjero, que ya en múltiples ocasiones hemos sido burlados en nuestro derecho al voto. Bueno, hay toda una serie, hay la constitución de un nuevo
Consejo Nacional Electoral que responda efectivamente a la realidad venezolana, que es una realidad de cambio, de democracia, de ejercicio pleno de los derechos políticos. Creo que esa discusión tiene que empezar pronto, sin esperar, por supuesto, que vamos a tener elecciones en un lapso que no sea realista. Claro, vamos a hablar de esos lapsos que pueden sonar realistas. Kelvin, vuelvo con usted. Ahondemos en su primera respuesta. ¿Qué tendría que ocurrir institucionalmente para que una elección presidencial en Venezuela sea considerada creíble dentro de Venezuela y fuera de Venezuela? Bueno, el primer paso es que se debe hacer una revisión del entramado jurídico que existe en Venezuela que prohíbe que las personas puedan, por ejemplo, expresarse con libertad. Naciones Unidas y organismos internacionales como la Comisión Interamericana han interpretado tratados internacionales en los que se desprende que en efecto no se puede hablar de un proceso electoral genuino si no se garantiza la libertad de expresión. Entonces existe una ley en Venezuela como es la ley contra el odio, como es la ley contra el fascismo y otras formas semejantes que afectan la libertad de expresión. Previo al proceso electoral se deben dar unas condiciones en las que los distintos actores políticos puedan expresarse con libertad sin necesidad de que eso sea interpretado como un delito y que posteriormente sean imputados por tipos penales o incluso sean inhabilitados. Entonces pasamos a un segundo supuesto que se debe garantizar antes de estas elecciones. Bueno, hay que revisar cuáles son las personas que están inhabilitadas, por ejemplo, y que esas inhabilitaciones sean revisadas para que en efecto puedan estas personas participar libremente, porque el derecho al sufragio no solamente implica el ejercicio de votar, sino también el derecho a poder ser elegido. En tercer lugar, lo que sucede en Venezuela. En Venezuela, desde el año 2017, el Tribunal Supremo de Justicia empezó a constituir juntas directivas ad hoc de partidos políticos y oposición. Se las entregaron a otras personas, a personas que eran complacientes con el poder, y esto pues es una afectación al derecho a la reunión y el derecho a la libre asociación, que son tres derechos fundamentales y necesarios para que las elecciones puedan ser transparentes, genuinas y que puedan gozar de legitimidad. Entonces creo que si estos pasos no se dan antes de la convocatoria de elecciones, bueno, vamos rumbo a una muerte anunciada del proceso electoral. Estas condiciones se deben dar y esto implica entonces revisión del entramado institucional, de todas estas leyes que afectan de una u otra manera estos derechos fundamentales, de la revisión de estas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, qué hacer frente a estos casos. Bueno, evidentemente regresar los partidos a las personas de estas juntas directivas, revisar el tema de las inhabilitaciones y algo fundamental que también, como lo decía el panelista anterior, bueno, ¿qué va a pasar con las personas que estamos en el exterior? Se nos debe permitir que podamos inscribirnos. Una depuración del patrón electoral va a ser fundamental en este proceso electoral, porque hay muchas personas que no se pudieron inscribir, hay personas que tienen que hacer cambio de los centros electorales y esto es precisamente una de las peticiones que se hacían en las elecciones anteriores. Entonces, estos supuestos se deben dar y se deben iniciar antes de una convocatoria de elecciones, porque de lo contrario vamos nuevamente a un proceso electoral que va a estar condenado a que sea interpretado como un acto nulo debido a que no se garantizaron estos derechos. Crear las condiciones. Esa ha sido una frase repetida durante estas primeras intervenciones de mis panelistas. Alejandro, ¿por dónde se empieza? ¿Cómo se logra este consenso político del que usted hablaba hace un momento, cuando todavía están los hermanitos Rodríguez, cuando todavía está un Diosdado Cabello, con una asamblea ilegítima y demás, un Consejo Nacional Electoral tal cual se presenta hasta el momento? ¿Por dónde se empieza? Bueno, nosotros estamos en una realidad muy particular donde ya desde hace mucho tiempo el régimen ha venido apartando a Venezuela de la Constitución. Entonces los parámetros están desdibujados.
Entonces hay que ir a un acuerdo, digamos, que tenga un sentido de alguna manera, yo no diría, porque no me gusta la palabra refundacional, pero es volver a la democracia, es volver a tener las elecciones que en Venezuela hubo y probablemente mejorarlas, pero en Venezuela hubo elecciones sumamente confiables y razonables. De hecho, cuando Hugo Chávez gana el poder, todo el entorno político lo adversaba y se le reconoció su elección. Entonces, bueno, ¿por dónde empezar? Por los acuerdos más básicos. Y yo creo que estos acuerdos comienzan con la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, pero tiene que ser, obviamente, un Consejo Nacional Electoral que dé confianza al país. Ese es el principal rol de un organismo electoral, que los diferentes actores políticos y los ciudadanos sientan que es un actor neutral, que no es alguien que va a venir a hacer, es decir, digamos, podríamos describirlo como sencillamente todo lo contrario de lo que inspira a los venezolanos el actual presidente del Consejo Nacional Electoral, que se paró sin ningún empacho a decir que había resultado Maduro ganador de algo que no tenía prueba alguna y que además contradecía lo que evidentemente había sucedido. Entonces, bueno, es volver a conformar un acuerdo político para conformar un Consejo Nacional Electoral, y a partir de ahí empieza todo el cronograma electoral que pasa por efectivamente los temas legislativos. Hay leyes que son sencillamente imposibles para efectos electorales, que son antidemocráticas, que son inconstitucionales. Luego el registro electoral, el registro en el exterior, es decir, luego empezar, bueno, por supuesto, la determinación de hasta dónde va a llegar la elección, es decir, va a ser una elección de qué nivel, va a ser una elección general. Bueno, pero eso tiene que empezar pronto. Yo creo que ese es el eje de la discusión, comenzar a destrabar algo que estaba completamente maniatado. Es decir, la fuerza, la capacidad del venezolano de ejercer su voto estaba completamente maniatada. Comenzar lo que ha dicho nuestro amigo, los partidos políticos, es decir, volver los partidos políticos a sus legítimos autoridades. Bueno, todo ese proceso, y ese proceso comienza por un nuevo Consejo Nacional Electoral, que debe ser un consejo que, de nuevo, que le dé confianza a todos, y a todos quiere decir incluso a los que por mucho tiempo han operado de manera no democrática. Alejandro, usted dice, ¿hubo elecciones justas alguna vez en Venezuela? Hubo. Yo ya no recuerdo bien eso con tanta claridad. Pasó hace mucho tiempo. Imaginemos, pues, los jóvenes, las nuevas generaciones en Venezuela no lo vivieron tampoco. Jesús, vuelvo con usted, de acuerdo a lo escuchado. Y en el contexto actual que se vive en Venezuela, político, ¿esto acelera una posible elección o más bien es una barrera para que haya un proceso electoral? ¿Cómo podría darse o destrabarse para que haya una apertura electoral? Bueno, mira, lo primero, yo estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros anteriores. Aquí tiene que haber un acuerdo político en Venezuela, y el acuerdo comenzaría previo a la determinación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, que es clave para efectos de dar inicio a un proceso electoral, un Consejo Nacional Electoral que sea confiable, que sea conforme a lo que establece el mandato constitucional. Yo establecería una discusión política inclusiva con todos los actores con relación al resultado de 2024. Porque allí hubo una expresión de voluntad popular y un resultado que no ha podido ser, en el caso de la oposición democrática, no ha podido ser cuestionado. La observación electoral internacional y todos los actores representativos democráticos en Venezuela están de acuerdo que efectivamente Edmundo González logra salir victorioso en la elección presidencial de 2024, y desconocer este resultado para hacer una nueva elección implica una discusión en Venezuela. Porque, insisto, allí hay una voluntad popular expresada que no debería ser desconocida. Pero si el acuerdo político pues apunta a una nueva elección presidencial, ¿qué sería necesario?
y que en este momento a lo mejor parece como complicado. Bueno, sin duda alguna lo que tiene que ver con la administración electoral, una nueva administración con actores confiables. El ejemplo de Bolivia 2019 creo que nos puede dar luces, pero además de eso, y ya lo han mencionado mis compañeros, pues toca también hacer revisiones de otra naturaleza. Yo hablaba del sufragio activo, el caso de los electores, y por supuesto en Venezuela tenemos unos déficits importantísimos. Y la organización Súmate lo ha contabilizado de millones de venezolanos que dentro del territorio nacional o no están inscritos teniendo la edad reglamentaria o no están debidamente actualizados. Estamos hablando de millones. Y no hablemos entonces de los millones de venezolanos que estamos fuera del país y que a lo mejor no estamos inscritos o actualizados. Efectivamente, ahí también hay una brecha muy, muy importante y eso se tiene que solucionar de alguna manera. Inclusive con el mandato legal existente, bueno, inclusive con eso pudiéramos dar un paso que es restrictivo, pero permitir que esa cantidad, esa masa de venezolanos dentro y fuera del territorio estén debidamente inscritos en el registro electoral. El otro es el sufragio pasivo, por supuesto. O sea, todo lo que es la judicialización de los partidos políticos desde el año 2012. Nosotros estamos viendo que partidos políticos se le han desconocido sus autoridades legítimas, el Tribunal Supremo de Justicia ya ha otorgado a otra gente vinculada con el régimen, pues eso se tiene que revisar y se tienen que revisar las inhabilitaciones. Adicionalmente, me permite incorporar otro elemento, y es lo que tiene que ver con la observación electoral internacional y nacional. Creo que también es clave para efectos del debido monitoreo de los procesos electorales que la observación calificada, Unión Europea, Centro Carter, ojalá también Organización de Estados Americanos, participe en todo lo que es el montaje del proceso electoral desde el punto de vista de la evaluación, de la revisión. Claro, eso ya sería más adelante. Jesús, antes de irme al corte comercial, muy brevemente, ¿qué incentivos a criterio suyo, incentivos reales, podrían existir para que los hermanitos Rodríguez, para que Delcy Rodríguez convoque a elecciones, si los números actualmente, según esta primera encuesta que presentábamos al comienzo del programa, por ejemplo, los colocarían en clara desventaja? Delcy tiene, yo no sé si la palabra sería incentivo, pero en todo caso tiene un mandato. Yo creo que ya, y ha quedado muy claro, está tutelada por el gobierno de Estados Unidos. Es decir, si Estados Unidos determina que va a haber una elección en un determinado tiempo, Delcy no tiene otra posibilidad. Pero además, Delcy tiene ahorita el control económico y el control general del país. Vamos a estar claros, gracias precisamente a este tutelaje. Y en ese sentido, las medidas económicas que apuntan a una mejora, pues eso pudiera ocasionar algún tipo de evaluación positiva de ella y eso pudiera ser, por supuesto, un elemento a favor para pensar en una elección. Con la caricatura. Vamos aquí, un pequeño corte comercial. Esto es Ángulo. Estamos hablando de la transición en Venezuela, un proceso camino a la democracia. Elecciones podrían darse de acuerdo al contexto tal cual se está presentando las cosas. Bueno, lo citamos a propósito de la encuesta del Gold Glove Consulting, que fue publicada por el medio británico Financial Times, en donde pone María Corina Machado, según esta encuesta, obtendría, en el caso de darse elecciones, una victoria aplastante en una nueva votación, con un 67% de apoyo frente a un 25% que tendría el rezago del chavismo. En este caso, pues la colocan con nombre y apellido a Delcy Rodríguez. Vamos a un corte comercial, volvemos enseguida. Seguimos en Ángulo con estos datos divulgados en la encuesta de Gold Glove Consulting, una firma dirigida por ex asesores para América Latina del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, que han revelado que si hubiese elecciones presidenciales en Venezuela, la Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, ganaría con una ventaja significativa. La líder de la democracia, a quien en su momento se le prohibió postularse a las elecciones de julio del 2024, tendría una victoria en una nueva votación del 67% a favor, en contra de un 25% de Delcy Rodríguez. Así lo ha revelado esta encuesta. Kelby, seguimos analizando esto. Narrativa que se maneja de una victoria aplastante o de que María Corina barrería unas elecciones. Esto puede generar exceso de confianza, quizás desmovilización de las causas que
al momento se han puesto sobre la mesa en Venezuela en este periodo de transición. ¿Cómo lo cataloga usted? Bueno, yo creo que este es un tema muy importante y que se debe evaluar con mucho cuidado, porque justamente en el pasado, la oposición venezolana, por un exceso de confianza, han creído que esto es suficiente para poder tener una victoria real. Y insisto, y es la preocupación que por lo menos muchos expertos en materia de derecho constitucional y derechos humanos hemos alertado, que se requiere de una transformación estructural y de ciertas condiciones institucionales que hagan posible esta victoria. No es suficiente con el cambio, por ejemplo, de personas que estén al frente del poder en Venezuela si esto no está acompañado de una serie de reformas legislativas, reformas constitucionales, quizá revisión de todo el entramado jurídico, liberación de presos políticos, porque sería insuficiente y sería muy ingenuo creer que basta con que podamos cambiar quizás a los funcionarios del CNE, que es importante, desde luego, que es fundamental, desde luego, para generar un ambiente de confianza, pero si esta persona que se cambia para poder generar esa tranquilidad en la población, esa confianza en los distintos actores políticos, no está acompañado de una serie de reformas estructurales, va a ser muy fácil y estas personas también van a poder incurrir en las mismas violaciones que se han venido ejecutando en Venezuela durante estos 25 años. Entonces, esto requiere de un tratamiento político, pero que estas medidas políticas, de acuerdo entre los actores, esté acompañado también de medidas de índole jurídico, constitucional y estructural que puedan garantizar en efecto una victoria y una confianza real en la población. Porque yo creo que hay que evaluar algo. La población va a tener confianza no solamente por el cambio de actores, sino también por el cambio de medidas. Y en Venezuela, hasta el momento, lo único que se ha visto es algunas reformas a nivel legal desde el punto de vista petrolero, pero fíjate lo que ha pasado con los presos políticos, que no han terminado de ser liberados y esto no termina de generar una confianza real. Entonces, no solamente los actores, se requieren de otros elementos, tanto políticos como jurídicos. Alejandro, sí, otros elementos políticos, jurídicos, pero volviendo al tema de María Corina Machado, ¿qué pasa? Sí, María Corina Machado mantiene ese nivel de apoyo, pero no puede competir no puede competir formalmente. ¿Quién capitaliza ese 67%? ¿Existe algún liderazgo alternativo dentro de la oposición capaz de recibir ese respaldo que tiene María Corina Machado? Bueno, yo creo que en la oposición hay muchos líderes importantes, pero el tema ahora es que, digamos, quien concurrió, digamos, quien movilizó la elección, la campaña electoral previa, fue María Corina Machado, y es evidente que goza de una altísima popularidad entre los venezolanos. Pero nuestro énfasis, yo creo, es decir, digamos, no veo un escenario en el que no pueda competir, porque entonces no hicimos el trabajo. El trabajo es justamente generar un sistema electoral democrático. Democrático significa, de entrada, lo más elemental, lo más básico, es que todos podemos participar de acuerdo a las normas. Entonces, no habría ninguna razón para que no participara. Entonces, yo creo que nuestro énfasis tiene que estar en generar un sistema electoral que dé confianza, que signifique desde el punto de vista tanto de quienes lo integran, como de los procesos, como del marco legislativo, un sistema en el que los venezolanos sientan que les va a dar un resultado confiable. Y fíjate, yo repito, es que en Venezuela tuvimos eso muchísimas veces. Mucha gente no lo recuerda porque los últimos años han sido, digamos, el ámbito electoral ha sido destruido como ha sido destruida la institucionalidad en Venezuela. Entonces, nosotros tenemos que llegar a reconstruir algo, a recomponer, a rearmar algo que estaba en el piso.
Ahora, tenemos memoria democrática. Muchos venezolanos sí lo recuerdan, sí lo han ejercido, incluso hasta la victoria de Chávez y un poco después. El sistema electoral básicamente funcionó, no había lo que poco a poco se fue perfeccionando, que fue un sistema ya digamos, en el que el chavismo a partir del 2015 dijo: aquí nadie va a ganar elecciones sino yo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que llegar a reconstruir, un sistema que dé las garantías para todos los que quieran participar. Y de nuevo, incluso si Delcy Rodríguez quiere participar, pues que tenga sus garantías. Es decir, el mundo democrático no puede ir a repetir lo que tanto daño nos ha hecho como país, que es el tomar digamos, el ejercicio del poder en razón de una parcialidad política, descaradamente violando toda norma. Eso es lo que de eso es de lo que tenemos que huir. Claro. Jesús, antes de irme al corte comercial, quiero que comentemos. Vamos a escuchar lo que dijo aquí el ex representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams. Él ha hablado en el programa La Tarde de NTN 24 sobre la posibilidad de un viaje del presidente Donald Trump a Venezuela. Dijo que el mandatario no debería visitar Venezuela antes del regreso de María Corina Machado a Venezuela. Lo decía de esta manera y regresamos a comentarlo. Hasta la fecha veo esfuerzos muy inteligentes por parte de Delcy Rodríguez y el régimen para quedarse en poder, trabajando con el presidente Trump y los Estados Unidos, haciendo lo que tienen que hacer, lo menos que pueden hacer, y sin avanzar hasta la democracia o una apertura política en Venezuela. Y para mí mi pregunta es si el presidente Trump y los Estados Unidos van a presionar para una apertura política o no. Sí. Y el problema que yo veo es que el presidente Trump quiere estabilidad. Estabilidad y petróleo, de la producción y exportación de petróleo sobre todo. Y quizás él está viendo ya el regreso de María Corina Machado sobre todo, pero otros también, como un factor de inestabilidad. Y en un sentido es verdad, inestabilidad para el control del país por el régimen. Y para mí es una cuestión muy importante cuando ella puede regresar al país. Cuando ella puede regresar y organizar y mostrarse y organizar manifestaciones, veremos un país mucho más libre y entrando en un sendero hacia la democracia. Por eso, para mí, el presidente Trump no debería visitar a Venezuela antes del regreso de María Corina Machado. Yo creo que es inimaginable para muchos venezolanos y creo que para la comunidad internacional igual, imaginarse una visita, señor Abrams, del presidente Trump a Venezuela antes del regreso de María Corina. Sería de alguna manera como reconocer al régimen. Por lo menos sería interpretado de esa manera. Y tengo en mi mente la fotografía de foto de Trump y al lado Diosdado Cabello. Eso no puede ser. No puede ser. Claro, la imagen es inevitable, sería como una aceptación. ¿Cómo se vería? ¿Qué pasa si Trump va a Venezuela? ¿Debería esperarse, como plantea el señor Elliot, el regreso de María Corina Machado primero? ¿Cuál es su apreciación, Jesús? Pero lo primero es que el gobierno de Estados Unidos
y el mismo Trump pareciera creer que la estabilización en Venezuela pudiera pasar inclusive con un régimen de naturaleza autoritaria. Yo en lo particular tengo serias dudas. En ese sentido, yo coincido con Abraham en el sentido que María Corina Machado significa la fuerza en este momento de la oposición democrática y la posibilidad de democracia en Venezuela. Y por eso, para efectos de una real estabilización en el país, es necesario que esa fuerza democrática esté alineada. El régimen autoritario puede establecer algún tipo de medidas, pero si finalmente seguimos bajo un esquema autoritario, la estabilización va a ser muy difícil de lograr. Eso yo no sé si Estados Unidos lo está entendiendo. Pero allí es clave el papel de María Corina y de la Fuerza Democrática. Lo que pasó con Guanipa el día de su liberación está diciendo finalmente cómo está el país. El país efectivamente está pues, con expectativas muy altas desde el punto de vista económico, pero sobre todo desde el punto de vista político tiene también necesidades. Necesidades de democracia, necesidades de paz, necesidades de retorno a la democracia. Y eso lo implica la fuerza que lidera María Corina Machado. ¿Trump está entendiendo eso o no lo está entendiendo? Bueno, quizás sobre la marcha se va a tener que dar cuenta. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial. Regresamos inmediatamente con las conclusiones del programa y mis panelistas aquí en Ángulo. Tiempo de las conclusiones en el programa Ángulo, hablando de elecciones. Alejandro, empiezo con usted. Si mañana se anunciaran elecciones presidenciales con garantías mínimas, esas que hemos mencionado a lo largo del programa, ¿estaríamos ante una transición democrática? Bueno, si se producen unas elecciones con unas garantías razonables como las que hemos hablado, estaríamos, digamos, unas elecciones cuyos resultados se respeten, habríamos logrado una transición. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque es decir, la transición se consolida cuando el poder cambia del régimen autoritario al régimen democrático. Y la elección es no el único, pero sí uno de los más importantes termómetros de la participación democrática en una sociedad. Creo que tenemos un reto inmenso, que es el de no pensar que podemos resolver una elección en 3 días, pero empezar a trabajar para que tengamos una elección adecuada, justa y libre dentro de un lapso razonable que habría que determinar, pero que no puede ser eterno, no puede ser dentro de muchísimo tiempo, y hay que lograr entonces llevar a un terreno en el cual todas las fuerzas puedan ejercer sus derechos políticos. Garantías razonables. Me ha gustado eso, Alejandro. Jesús, a la misma pregunta, si se anunciaran elecciones presidenciales con estas garantías mínimas razonables, ¿estaríamos ya ante una transición democrática? Bueno, yo soy de la idea de que la transición es mucho más complejo que una sola elección. Sin duda alguna sería un paso importante. Yo creo que en principio lo que debemos procurar es que en este proceso la mayoría, la enorme fuerza de los venezolanos dentro y fuera del territorio nacional apunten hacia un cambio democrático que no solamente se refiera a la elección, sino al conjunto de elementos que tienen que ver con el sistema político, el entramado legal, el entramado institucional. La elección es clave, por supuesto, siempre y cuando, por supuesto, hayan garantías mínimas y haya un respeto de la voluntad popular. Cierro con usted, Kelvin. Yo creo que sería el primer síntoma de una transición a la democracia. Y recordar que no solamente se debe transitar del autoritarismo a la democracia, sino también a un modelo de libre mercado. O sea, esto se debe dar de manera simultánea. La estructura institucional debe ser reformada, debe ser analizada y ajustada a los parámetros democráticos, no solamente de nuestra Constitución, sino de las convenciones internacionales que también reflejan unos pasos importantes en un sistema democrático. Pero sin duda, un proceso electoral con las condiciones que hemos estado hablando esta mañana van a ser el primer paso de un proceso que se va a aperturar a una transición democrática.
Y es importante lo que se ha dicho también, Alejandro lo ha reiterado, que se pueda dar la garantía de que se presenten personas que están dentro de Venezuela, que hacen parte de partidos que han liderado la oposición al chavismo, al madurismo durante años, que están dentro de Venezuela, fuera de Venezuela. ¿Cuánto hay de eso? Algunos han sido excarcelados, pero no están libres totalmente, tienen condicionamientos, tal cual están las cosas al momento de hablar de candidaturas, por ejemplo. ¿Cómo sería? ¿Qué diera garantía, Kelby, de que se va a respetar la inscripción de personas que sí quieran participar en este proceso democrático? Bueno, lo primero es el levantamiento de las inhabilitaciones tanto a nivel administrativo como a nivel judicial de muchos de los líderes políticos venezolanos. En segundo lugar, la liberación de todos los presos políticos. Recordemos que hasta el día de hoy existe una cantidad importante de personas privadas de libertad por motivos políticos, muchos de ellos miembros de organizaciones políticas, activistas políticos, líderes locales, y en tercer lugar, permitir que quienes nos encontramos en la diáspora podamos regresar para poder participar en este proceso electoral. Y esto va a tener como un punto de partida fundamental precisamente la discusión de la ley de amnistía que se está discutiendo en Venezuela, ese artículo 7 bastante polémico, donde se deja entrever que quienes están afuera, los que estamos en el exilio, tendríamos que colocarnos a derecho. Entonces esto es muy abstracto. Entonces, para que esto se pueda garantizar, creo que se tienen que dar esos 3 pasos fundamentales. Y importante, la participación de todos los sectores en este nuevo proceso. Pausa comercial, volvemos enseguida con Ángulo. Hasta aquí el programa Ángulo, me despido, soy Ruth del Salto y voy a agradecer a quienes han participado en el panel. Hoy, Jesús Castellanos, él es analista y consultor electoral. Gracias por haber estado con nosotros, Jesús. Muchas gracias por la invitación. También voy a agradecer al abogado Kelby Gerardo Zambrano, abogado constitucionalista y director de la ONG Coalición por los Derechos Humanos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, fue un placer. Y agradecer el criterio de Alejandro Martínez, politólogo y vicepresidente de Diálogo Ciudadano. Gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Seguimos con más. Esto es NTN 24.